compañera no puede asistir. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, está bien. Sí, está bien. Gracias. Pues bueno, en 5 minutos vamos a iniciar por respeto a todos aquellos que entraron puntual. Y como está grabándose, pues los demás podrían seguirnos con el video que se va a publicar en el grupo de WhatsApp. Muy bien, vamos a empezar. ¿Recuerdan? El día de ayer iniciamos con los elementos o los lineamientos que debemos tener presente al momento de elaborar una citación. ¿Alguien recuerda alguno de ellos? Perdón, disculpe, ¿cuál es la pregunta en sí? Si recuerdan algunos de los lineamientos que debemos seguir antes de realizar la citación. Ayer iniciamos con lineamientos generales para la citación. ¿Recuerdas alguno? Bueno, con respecto a las citas principales y a las citas secundarias o referencias, las citas principales cuando son documentos oficiales, o libros, por ejemplo, y las citas secundarias cuando son reseñas, enciclopedias, y también hablaba de las citas terciarias, que era Wikipedia, y que la verdad hasta ayer yo supe que era entendí que era una fuente no confiable. También recuerdo que se nos habló acerca de las narrativas y las parentéricas. Nos dieron algunas diferencias ahí con respecto a cómo citarlas. Otro lineamiento es sí, se puede decir, el lineamiento es cuando se utilizan demasiadas citas o no se utilizan también, y entonces si se utilizan demasiadas ya no se ve realmente la autoría
de quien está elaborando el documento. Bueno, también mencionó ahí algunas, cuando son varios autores, que hay que utilizar la palabra et al, si es que también así se requiere, porque mencionaba también dependiendo del formato que se utilice. Bueno, hasta ahorita eso recuerdo de lo rescatable, ¿no? Del día de ayer. Pues sería eso. Gracias, También, perdón, nada más, igual, lo que me llama la atención también es con respecto a cuando se hacen investigaciones y se utiliza una entrevista, dentro de ellas, que son las personales, las publicadas en revistas, pequeños segmentos de radio o podcast, que no siempre se van a utilizar. Bueno, si es que entendí así, principalmente las personales, ¿no? Ok, creo que aquí hay que aclararlo. Cuando son entrevistas publicadas por un programa, hay que recordar que se hace la citación cuando son entrevistas publicadas y cuando son entrevistas personales, más las personales no requieren la referencia, pero sí se cita. Por el ejemplo, retomando el ejemplo del compañero que realizó una entrevista a un experto en cierta área, no lo va a citar porque fue una entrevista personal, no va a ser una referencia, lo que va a hacer es la citación, como él dijo, Caña 2018, es lo correcto. En las entrevistas publicadas también se hace la citación. En la que no se hace es en las entrevistas a las que ustedes le realizan a sus sujetos de investigación, a los participantes de su proyecto. Por ejemplo, retomando el de ayer, si ustedes fueran mi muestra para una investigación, yo no los citaría lo que ustedes dicen. Yo voy a reportar lo que dijeron, pero no lo cito, porque son sujetos de una investigación. Pero si yo quisiera hablar con la maestra Rosario sobre el tema de telesecundaria, ¿verdad, maestra Rosario? ¿Está en esa área? Sí, sí. Sí. Quisiera conocer la percepción de la maestra Rosario con respecto a los jóvenes, a los adolescentes de telesecundaria en relación con el apoyo de los padres o el apoyo del docente, porque en este caso ella es la docente. Quiero conocer la percepción, le hago una entrevista, una serie de preguntas. Ella es mi sujeto de investigación. Por lo tanto, no la voy a citar. Pero si ella, como directora del centro educativo, hay una información que me puede proporcionar, por ejemplo, el programa de estudio, la forma en que trabajan el personal en telesecundaria, el personal académico en telesecundaria, los procesos administrativos, los actores involucrados. Ya estoy haciendo otro tipo de entrevista, ya no es un sujeto de investigación, es una comunicación personal sobre un tema específico. Entonces, ahora sí, voy a citar a la maestra Rosario en mi proyecto, sin embargo, no le voy a hacer una referencia, porque es una entrevista personal. Ahora, las entrevistas públicas, supongamos que la maestra Rosario la invitó a la universidad, la UJAT, a su programa de ciencia escuchan, la transmiten en la radio de la UJAT. Entonces, está grabado porque la UJAT graba todas las cápsulas de radio y las deja disponible para que cualquiera tenga acceso a ello. Entonces, yo voy a citar la entrevista porque no la hice yo, la hizo un experto en el área, a la maestra Rosario, y voy a consultar lo que dijeron y es muy interesante y voy a hacer una citación de lo que ella dijo sobre la educación en la telesecundaria. Entonces, ya cito por supuesto, la entrevista y esa sí tiene una referencia porque está en un medio.
y hago la referencia del medio. ¿Se dan cuenta? Prácticamente la entrevista a los participantes es como en estadística se utiliza una muestra. Sí, exactamente. Si tú haces un muestreo. Y ahí nada más utilizo, por ejemplo, el discurso directo o indirecto, ¿no? Así Lo es. que se le llama así. Y ya las otras ya se puede decir que son más formales o ya son como una fuente de información, como si investigo, entrevisto al director del INE o del INEGI o de alguna institución. Así es. Pero si tú no la grabaste, no tienes forma de recuperar esa entrevista, ¿verdad? Si todo fue una conversación entre ambos y no tuviste un medio para grabarlo, por eso dice que las comunicaciones personales son difíciles de recuperar, porque no lo tienes en un medio. O si está en correo y tú lo pierdes, ya no lo recuperas, ¿cierto? Entonces, en cambio, las entrevistas publicadas es más fácil que las recuperes y las descargues, o ya por muy mala suerte que la quiten, ya es muy difícil también de recuperarla, que ya no esté en ningún sitio web, ¿no? Pero así como bien lo dijiste, y las entrevistas cualitativas, pues son las más comunes. Y son las que se pueden hacer grupal, se pueden hacer individual, y esas, pues no vas a citar a tus 24 participantes, para nada, solo a personas específicas que te dan esa información o que está publicada. Mantengan eso siempre presente. Muchas gracias por la aclaración. A ti, maestra. ¿Alguien más? Jonathan, ¿recuerdas algo de lo que platicamos el día de ayer? Buenas tardes. Estuvimos viendo los tipos de referencias. Por ejemplo, un ejemplo que dio fue que la referencia va después del texto, de lo que se está citando, no antes, ¿no? Que eso usted decía que era de mala educación, algo así. ¿Algo así? No, pero es bueno que me lo comentes porque así lo aclaramos. Es algo muy importante que debemos siempre tener presente, es la diferencia entre citación y referencia. La cita es aquella en la que está en el sistema de autor, el nombre, el apellido del autor o apellidos del autor y la fecha. Y la referencia está en la lista de la obra del autor o de los autores. Por ejemplo, un libro. Supongamos el libro es de Jiménez Izquierdo y se publicó el 2022. Y se llama Factores asociados al interés del estudiante sobre carreras de ingeniería. Y es del editorial UJAT. Esta información es la referencia y la cita sería Jiménez Izquierdo 2018, ya sea en la forma narrativa o ya sea en la forma parentética, que es la que ahorita pueden ver ustedes en pantalla. Esa es una citación. Entonces, y si se observa, Jonathan, arriba, citación narrativa, nos dice cómo se hace, y abajo es la referencia. ¿Sí lo logras ver? Ok, entonces la referencia es lo que va al final del documento, y la cita es lo que va en el texto, ¿no? Lo que apoya tus ideas, tus afirmaciones, tus conclusiones, tus resultados, todo aquello que les dé un fundamento teórico y argumentativo va dentro de tu texto. Y debe existir una correspondencia, es decir, todo lo que tú cites en tu escrito debe estar en las referencias. Y todo lo que esté en referencias debe estar citado en tu escrito. Ok, también nos enseñó lo que son niveles apropiados de citación, que pues también hoy también vimos lo que es plagio. Sí. Y sabemos que el plagio, ¿qué es lo que no debemos hacer para incurrir al plagio, Jonathan?
poner, o sea, literal poner lo mismo del autor, pues lo mismo que él está citando, ponerlo en este caso en nuestra tarea. ¿Sí? Sin darle el crédito al... El crédito a la persona donde estoy agarrando la información. Sí, muy bien. ¿No? Sí, gracias, Jonathan. ¿Alguien estaba levantando su mano? Ya la bajó. ¿Alguien más? ¿Sí? Soy yo. Estrella. Sí, Sí, el maestro Álvaro está esperando que le den acceso. Y creo okay. que Jonathan aquí está un poquito confundido. Cuando te referiste a que no se hiciera la cita al principio del texto, te referías a la cita parentética. La cita parentética siempre debe de ir al final de la idea, entre paréntesis. Cuando es una cita narrativa, se escribe de la forma que lo estamos viendo aquí en pantalla. Los nombres de los autores fuera del paréntesis y solo entre paréntesis el año y después la idea. Ok, gracias. Así es. Pero siempre refiere a ello a cita, porque si tú hablas de referencia no tiene sentido. Por eso debes de tener muy claro qué es una citación y una referencia. Doctora, no veo al maestro Álvaro, no me llega el mensaje de que está tratando de ingresar a la sala. Sí, eso acaban de comentar en WhatsApp, pero yo tampoco lo veo, por eso te comento. ¿Podrías mandarle de nuevo la liga? Sí, claro que sí. Un momento. Muy bien. Y ya por último, alguien más, Guadalupe, ¿estás? ¿Nos podrías comentar lo que recuerdas de la sesión del día de ayer? Platícame del autoplagio. Sí, doctora. Bueno, el autoplagio, usted nos comentaba que pues en ocasiones si realizamos actividades a lo mejor de alguna otra asignatura y nosotros lo utilizamos para presentarla, no sé, en todas las asignaturas que estamos llevando, un ejemplo durante el cuatrimestre. Entonces nosotros estamos haciendo un autoplagio de nuestro trabajo. Sí, usted nos decía que eso es antiético. Entonces estamos cayendo en el autoplagio de nuestro propio trabajo. Muy bien. Y también recordar que este ejemplo es algo de la vida cotidiana, pero si lo llevamos a la cuestión de la publicación de artículos, es cuando tú ya tienes un artículo publicado y olvidas citarte porque estás en una nueva obra trabajando, ya sea un libro, un artículo, un capítulo, una reseña, y estás tomando información de ese artículo que tú, Guadalupe, ya publicaste, lo publicaste, supongamos, en una revista de la UNAM, y no lo recordaste y sale la revisión de ese documento en la revista que lo acabas de enviar y lo primero que te dicen es autoplagio. ¿Por qué? Porque no te citaste, porque tienes ya una obra que dice lo mismo que estás publicando en esta nueva, pero no agregaste tus apellidos, el año y la referencia de la obra que habla de ese tema, que es tu propia obra. Eso es también autoplagio. Hay que tomarlo en cuenta. Ok, doctora, pues prácticamente aquí lo importante y como usted nos comentaba, lo ideal sería pues utilizar el parafraseo para no caer en el autoplagio. Pues de alguna forma parafraseamos, pues se ve es un trabajo pues más, se puede decir que original que está saliendo de nosotros. No, y como comentó, si citamos muchos autores, pues pues ahí seríamos como en un autoplagio, ¿no? O sea, siempre y cuando respetando las reglas de que si citamos las ideas de otro autor, pues hay que darle crédito al autor. Ok, Lupita, creo que aquí hay que aclararlo. Hay una diferencia en el autoplagio y el plagio.
El autoplagio es de tu obra, de tu propia obra. Sí, perdón, Tú puedes parafrasear lo que tú has dicho, pero tienes que citarte. Si de lo contrario incurres al autoplagio, porque no lo citaste. Estuvo bien, te parafraseas para que no sea textualmente lo que publicaste en el anterior, o es una cita directa porque lo usaste textualmente. Es válido las dos, pero tienes que citarte y debes elaborar la referencia de tu obra. Y el plagio es tomar las ideas de los demás autores que están contribuyendo a tu trabajo sin darles el crédito. Es de los demás. Yo estoy elaborando un artículo y no cité a Vázquez Reyes y tampoco a Jiménez Izquierdo. Entonces es un plagio porque se está entendiendo que estoy tomando sus ideas sin darles el crédito. Y no tengo ni la referencia de la obra de Estrella Vázquez Reyes ni de Jenny Jiménez Izquierdo. Entonces es plagio. Plagio porque es la obra de otros autores o las obras de otros autores, ¿sí? Y es autoplagio cuando es tu obra, es tu documento, tu artículo el que no estás citando, ¿ok? Sí, doctora. Sí, eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, pero la práctica es la que nos va a ayudar a aclarar todas esas dudas. Entonces, vamos a empezar. En la cuestión de las citas en el texto. Ayer que estábamos platicando, bueno, este sistema usa la referencia autor y fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que cada obra que utilicen en su documento tiene dos partes. La cita en el texto y la correspondiente entrada en la lista de referencias. Me decían nuestros compañeros, la que está al final del documento, sí, a la que se le llaman bibliografía o referencias. Comúnmente la gente la conoce como bibliografía. Ok, el ejemplo que mencionaba es que APA tiene dos formas de redactar la cita, la narrativa y la parentética. Ayer la doctora Estrella les envió por WhatsApp unos ejemplos de la narrativa y ella les marcó cuáles eran y cuál era el de parentética. Podemos ver en pantalla que tenemos una cita narrativa. ¿Por qué? Porque forma parte del escrito. En el discurso, Bradson y Francis mencionan que a partir de la conceptualización anterior se hallaron propuestas de rigor para la educación general como un desafío significativo que aporta aprendizaje y crecimiento a los estudiantes. Aquí le falta una S, una disculpa. Y la referencia está al final. ¿Ok? No quiere decir que en el documento van a citar y después de la cita viene la referencia, no. Es un ejemplo de cómo se va a hacer la referencia y que esa debe estar al final del documento, así como lo hicieron con la maestra, con la doctora Estrella. Las citaciones parentéticas y narrativas, como pueden observar, pueden ser a través de un autor, dos autores, tres autores o un autor grupal o institucional. En la primera columna tenemos a la parentética. Entendemos a la parentética como aquella que va el autor y fecha o autores y fechas dentro de un paréntesis, utilizando una coma o utilizando un punto y coma dependiendo de lo que se está trabajando. Pueden observar la columna que en un primer autor lleva un formato, en un segundo autor es parecido al primer formato, solo que aparecen los dos apellidos de los autores, Bondman y Culver. Tenemos el ampersand para la separación. Aquí APA no usa la Y dentro de paréntesis, sino el amper. En tres autores menciona a APA que no es obligatorio, pero es conveniente para no saturar al lector.
Entonces vemos dos formas de citación. El que vienen todos los apellidos de los autores y el año, y el que usa el et al, que significa y otros. No lo olviden, et al es una cuestión plural y significa y otros. Tenemos el autor institucional, que es Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sabemos que si va dentro de paréntesis y es la primera vez, debe llevar corchetes. INEGI abreviado. La abreviatura dentro de corchetes, por supuesto, aquí lo pueden ver. Y seguido del año. ¿Y cuándo lo citamos? Posteriormente, ya no se requiere el nombre completo. Tampoco es una imposición, pero es recomendable para no, vuelvo a insistir, para no saturar al lector. Y la citación narrativa es aquella, que vuelvo a insistir, forma parte de la narrativa del texto. Si yo quiero decir que Avendaño Rodríguez encontró en sus resultados que el apoyo familiar es un factor que se relaciona con el interés hacia carreras de ingeniería en los estudiantes, ¿se dan cuenta? Yo no voy a decir 2018. ¿Por qué? Porque está entre paréntesis, no es necesario, está en el discurso. Y así voy con el resto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta en su último informe que los adolescentes de 13 a 16 años son propensos a adicciones como el alcoholismo, etc. ¿Ok? Ese es el discurso donde ustedes pueden utilizar a los autores y tomen en cuenta algo. Cuando es en la narrativa, no usamos el amper. ¿Lo observan? Bueno, este no, este está mal. No usamos el amper. ¿Por qué no lo usamos? Porque está en el discurso. Tiene que ser la Y. Cuando son dos o más autores. ¿Preguntas? Cualquiera de los dos tipos de citaciones es válida, ¿verdad? ¿Qué es válido? O sea, la citación parentética, o más bien me refiero, ¿cuándo se debe de usar una citación parentética o una citación narrativa? Buena pregunta. ¿Cuándo la debemos usar? Cuando queremos que el nivel de citación sea apropiado. Si tú no quieres que todo en tu párrafo sea con citas parentéticas y quieres incorporar parte del texto en la narración de los autores, lo puedes hacer. O, por ejemplo, no quieres redactar por la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, 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 hizo, reportó, pues puedes ahorrarte ese trabajo en la narrativa y colocarlo como parentético. Al fin sabes que en el parentético por primera vez tendría que ser su nombre completo, y ONU, el año, y lo agregas. Y así te manejas en todo el discurso. Y ya cuando quieras manejar en una narrativa la ONU, ya no tienes que decir la Organización de las Naciones Unidas. La ONU mostró en su informe del 2020 que las mujeres sufren violencia familiar desde los últimos años o décadas, ¿ok? ¿Cuándo va a depender? Eso depende también mucho por supuesto, del autor del escrito. A mí, en lo personal, yo manejo muy poco la narrativa. Me gusta usar lo parentético, pero hay en ocasiones que considero que el parentético, si empiezo a leer el texto, ya se va perdiendo la idea y entonces uso la narrativa.
¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Las imágenes también se citan, ¿verdad? Las imágenes sí, también se citan. Eso lo vamos a ver mañana, pero así es, sí, Ok. como se puede observar en la figura 1, y a poner el tipo de citación que es. Ok, seguimos con la citación parentética. Aquí tenemos dos ejemplos. Una cobertura de noticias falsamente equilibrada puede distorsionar la percepción del público sobre el grado de consenso de los expertos sobre un tema. Y viene la citación parentética. En este caso podemos observar que solo es de un autor, ¿verdad? Solo tenemos a un autor en la primera. Escasos estudios confirman interacción entre el rigor académico y el interés hacia carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. CETIM. Y vienen los dos apellidos de los dos autores. ¿Cómo sabemos que hay dos autores? Porque aquí está el amper. Y cuando está el amper significa que tenemos a más de un autor. Y por supuesto tenemos los paréntesis. Ahora observen, como bien mencionaba, como es parentética no va al inicio de la narrativa, ¿verdad? Va al final. Ay, qué bueno que ya estás aquí, Álvaro. Va al final de la idea, no al inicio de la idea. Pero observen la narrativa. En la narrativa sí va al inicio de la idea, o del argumento, o de la afirmación que están planteando. Kohler señaló los peligros de una cobertura de noticias falsamente equilibrada. Bueno, esta sí me cuesta trabajo pronunciarla, pero los dos autores mostraron en su estudio la interacción entre el rigor académico y el interés hacia CETIM. ¿Lo observaron? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O duda? ¿Nadie? Ok. ¿Seguros? Porque van a hacer tarea. Bueno, continúo. Citación de varias obras. Aquí en la citación de varias obras es necesario también elegir la forma que lo vamos a hacer. Yo sugiero que cuando son varias obras sea una citación parentética, pero esto queda a la decisión del autor del artículo o del documento que se esté trabajando. Y también tomar en cuenta que sea fácil para la lectura nuestro trabajo. Entonces, si ustedes observan, en la citación de varias obras, hay que ordenarlas alfabéticamente y separarlas con un punto y coma. Se van a enlistar tanto las citaciones parentéticas como las entradas, las listas de referencias, que ustedes van a estudiar esto con la doctora Estrella, en orden alfabético. En el primer ejemplo, tenemos a diversos autores, una publicación del 2019, en la siguiente solo son dos autores, 2015, y en la última tenemos a un solo autor. ¿Por qué está en este orden? Porque el sistema de APA señala que deben ordenarse alfabéticamente. ¿Y qué debemos hacer cuando vamos a separarlos? Utilizar el punto y coma. Es obligatorio el punto y coma, si no se puede crear ambigüedad. En el siguiente ejemplo tenemos también que va en orden alfabético. Y que como es parentética, pues debe llevar el paréntesis
al inicio y al final. En el siguiente ejemplo tenemos 1, 2 y 3. 3, estamos haciendo la citación de 3 obras. De 3 obras de diferentes autores. ¿Lo observan? ¿Preguntas? Aquí tenemos 1, 2 y 3 obras. Vuelvo a insistir. El nombre del primero es un solo autor de la obra. Va el apellido, la coma, el año y el punto y coma para separarlo de la siguiente obra. Rita, 2010 es la segunda. Luego tenemos al último y con este se cierra el paréntesis. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento no. Muy bien, gracias. Seguimos con citación de varias obras. Bueno, aparte de la citación en cuanto a forma, es decir, que debe estar dentro del paréntesis y debe estar separado con un punto y coma y, por supuesto, ordenado alfabéticamente, uno tiene que organizar de 2 a más obras de los mismos autores por año de publicación. Y cuando pasa esto, tenemos que colocar primero las citaciones sin fecha, seguida de las obras con fechas en orden cronológico. Las citaciones en prensa aparecen al final. Hay que indicar los apellidos de los autores una vez para que cada obra posterior solo se indique la fecha. Voy a corregir ese error que tengo. Se repite, los apellidos. Bueno. Observen. Si en mi artículo o en el ensayo que me deje mi profesor o mi profesora, yo usé un autor que tiene publicada como 3 obras, porque habla de la educación, y en esas 3 obras son diferentes años, porque son 3 obras distintas que se publicaron en diferentes años. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es citar a Avendaño porque estoy haciendo uso de los 3 para darle fundamento a mi idea, darle una fuerza argumentativa a mi idea. Entonces, ¿qué hago? Pues va los datos del autor. Si no encuentran la fecha, es S.F, sin referencia, coma, el año, porque se va cronológicamente, 2018, 2019, 2021, porque son los años de publicación de las obras. Y si tengo a un segundo autor con la misma situación, pues separo el punto y coma y vamos de nuevo. Sin referencia, 2000, 2016 en prensa. ¿Qué significa en prensa? Bueno, eso lo van a ver con la doctora Estrella, pero hay comunicaciones en prensa o artículos en prensa. Eso lo van a ver más adelante. Si lo hago en la forma narrativa, sería, recuerden que es en el discurso, Avendaño y Sous, etcétera, y dentro de los paréntesis van los años de ese artículo o de los artículos. Aquí es muy importante que me digan si tienen dudas, porque comúnmente van a encontrar algunos expertos que han trabajado sobre ese tema y que tienen obras con diferentes años de publicación y van a tener que citarlos. Claro, por supuesto, si leyeron y tomaron las ideas de los autores, si no, pues no tiene caso citarlos. Supongamos que yo voy a reportar los resultados de los 2 últimos informes de INEGI con respecto al trabajo. ¿Cómo está el trabajo en México? Recuerden que hay un informe que
lleva, creo que es cada 6 meses, me parece, ¿no? O es anual. Y voy a reportar el del año 2019, porque en el 19 menciona que el sector privado tuvo una baja en lo que es en ciertos sectores, ¿no? Y en el 2020 vuelve a mencionar que ligeramente creció en el sector privado, pero disminuyó el sector agropecuario. Entonces, yo estoy haciendo ese comparativo en mi narración y tengo que citar a INEGI 2019 y tengo que citar a INEGI 2020, porque son dos reportes que leí que me sirven para mi discurso, donde estoy señalando que hay un problema y que se puede observar en los últimos reportes de INEGI. Otro ejemplo puede ser UNESCO. ¿Han leído el último informe de UNESCO sobre los objetivos para el desarrollo sustentable? ¿Alguien lo ha leído? No, yo no. ¿No, nadie? Bueno, UNESCO viene trabajando un informe en el que está muy preocupado por la situación económica, social del mundo en ciertos sectores y se ha dedicado a hacerlo anualmente. Entonces, el último fue en el 2022 y es sobre los objetivos de desarrollo sustentable que todos los niveles de educación deben seguir para evitar que nuestras sociedades lleguen a un punto de colapso como es el ambiental, por el problema que estamos viviendo, el climático, por la cuestión de la disminución en matrículas en carreras de ciencia, ingeniería, matemáticas, etcétera, la salud, la educación, el combate a la corrupción y otra serie de objetivos que está impulsando UNESCO. Entonces, yo señalo que uno de los objetivos de la UNESCO es combatir la corrupción desde la educación primaria, así lo dice UNESCO, por ejemplo. Yo voy a citar lo que dice UNESCO en ese informe, pero salió un comunicado de UNESCO el siguiente año sobre el mismo dato, entonces reporto también el del 2023 porque le da más fuerza a mi argumento. Están diciendo lo mismo, o sea, pero ahora con otro año de publicación. Vamos con el siguiente. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas también maneja la cuestión de la violencia. Entonces, si supongamos que mi tema dice violencia en cuestión de niños y niñas y adolescentes, y reporta que en el 2019 se observó que el principal agresor a niños y niñas y adolescentes a nivel mundial fue la madre. Entonces yo coloco ese año que lo está reportando. Y en el siguiente informe de la ONU, observo que sigue siendo la madre la principal agresora en la violencia física contra niños, niñas y adolescentes, porque es lo que encontró el informe y lo está reportando. Entonces ya con esto yo demuestro que dos informes de la ONU, porque es lo mismo, estoy dándole los 2 años de publicación y le da fuerza a mi argumento. No estoy diciendo que son artículos diferentes de la ONU, no, es el mismo informe de la ONU, pero publicado en diferentes años. Es el mismo informe del INEGI, pero publicado en distintos tiempos. En este caso, o es Avendaño Rodríguez, que tiene varios artículos el mismo año sobre lo que yo estoy trabajando o diferentes. Si yo estoy investigando sobre el apoyo del profesor en la elección de carrera universitaria, pero Avendaño tiene 3 publicaciones sobre ese tema en diferentes tiempos, pues lo cito para que le dé fuerza a mi argumento.
Y en la parte narrativa, en este caso, recuerden, en el anterior, en la parentética, es importante el orden cronológico y que esta vaya también ordenada alfabéticamente en la cuestión de los autores. Pero en la citación narrativa es distinto. Es decir, en la citación narrativa no es obligatorio el orden de los autores, pero sí el orden cronológico. En este caso, en la parentética, como es orden alfabético, pues tiene que ir primero INEGI, ¿cierto? Y luego UNESCO y lo último la ONU. ¿Por qué? Porque me estoy guiando de la E. De la E y luego sigue la U. Entonces viene en este orden alfabético. Y en este caso, como es narrativa, no hay un orden alfabético, ¿se dan cuenta? Porque está dentro de la narrativa y no es obligatorio. Si alguien lo quiere poner, no hay problema. Pero si alguien no quiere usarlo en la narrativa en orden alfabético, no están incurriendo o están faltando a los lineamientos. Pero si ustedes quieren colocar 2023 primero y luego 2022, aquí sí están cometiendo una falta, porque es muy claro el sistema. Debe ordenarse cronológicamente cuando el autor tiene varias obras que se están citando. ¿Mm? Y aquí sí debe ser con ese orden. ¿Preguntas? Me gustaría saber si hay alguna duda, por favor. Tengo una duda en la citación parentética. Sí. En donde dijo que debe ser en orden alfabético. Así es. INEGI, primero. ¿No sería ONU después y luego UNESCO al final? Ah, porque es Organización Nacional. INEGI primero, ONU y UNESCO, ¿me dices al final? Ajá. Mm. Organización de las Naciones Unidas, Organización de la Ciencia. Siempre se me olvidan las de UNESCO, permíteme. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es UNESCO. Ajá. Va ONU. Y ONU, Organización de las Naciones Unidas. Ok. Doctora. Sí, nada más tengo esa duda. Doctora, perdone, en el orden alfabético, creo que es Charito la que estaba haciendo la pregunta. Si tomamos primero en orden alfabético, primero iría INEGI, después ONU, después es cierto. Sí. UNESCO, independientemente de lo que signifiquen las siglas, porque lo que vamos a tomar en cuenta es la primera letra, ¿no? Así es, tienen razón. Esto fue un error mío y qué bueno que ustedes lo notaron. Es cierto, la O va antes de la U, ¿verdad? Ajá. O, P, Q, R, S, T, U. Sí, Ajá. una disculpa Sí, porque no me fijé. Pero qué bueno que se me fue ese error porque ustedes pudieron notarlo. Ahora, gracias, los años, independientemente del orden alfabético, los años sí deben ir en orden ascendente. 2022, 2023, aunque 2019, 2020 sea primero con ser, ¿cómo se llama? La ascendencia, 2019, 2020. Aun cuando quedaran INEGI primero, lo que se tiene que conservar es el orden de la fecha, ¿no? Así como está. No tendría nada que ver el que vaya primero INEGI, ahí no se cambiarían los años. Los años, no. De acuerdo a lo que estoy escuchando de su explicación. Por eso, aprovechando el viaje, los saludo a todos y disculpen porque como no estoy muy avesado en meterme en las redes divulantines, pero también aprovechando que tengo la palabra, en la primera, donde estaba Avendaño Rodríguez primero y Avendaño Rodríguez después, donde no me queda muy claro es por qué
primero es 2000 y después 2016, cuando dice, en donde dice en prensa. Si todos los demás tienen el orden ascendente, ¿por qué esos no? A ver, ahorita lo checo. Puede ser que se me fue a mí el error. Sí, porque dice 2016. Como que ya se perdería la regla de lo que usted me está diciendo. Por supuesto. Claro. A ver, ahorita lo reviso. 19 horas. Ya me va a meter en lío de estas cosas otra vez. No, yo estaba viendo si me equivoqué. Fíjese que puede ser un error de APA porque sí lo tiene así tal el libro. Porque en el anterior sí es 2017, 2019, 2020 y aquí lo tiene en 2016 y luego sigue en prensa. La empresa es que todavía no está publicado. Sí, dice, coloque primero las citaciones sin fecha seguidas de las obras en orden cronológico. Las citaciones en prensa aparece al final. Sí, yo creo que aquí sí hubo un error porque lo tienen así, tal y como yo lo puse, está aquí en el APA. Pero en el anterior sí está en orden 2017, 2019... así como lo tengo yo, 2018, 2019, 2021. Sí, luego aquí tengo otro que es 2013, 2014, 2019. Sí, fíjese que tiene una buena observación. Creo que aquí sí hubo un error, debe ser 2010. No, sí es 2000, primero es 2000, ¿no? 2000. Y luego sigue el 2016. Ajá. Pero sí está bien, entonces, ¿cuál es? Sí, doctora. Disculpe. Sí, es cierto, está el orden ascendente de 2016. Es que como está bastante lejos. No se ve cerca. No se ve en pantalla completa. No. Me refiero como veo de 2000 a 2016, 16 de diferencia. Y todos los otros están pegaditos, 2018, 2019, 2021. Llegamos ahí 2016. Pero sí, entonces sí sería el orden cronológico. 2000, 2001, 2002, 2003, 2015, 2016, por decir, ¿no? Sí, claro. Sí, es correcto, doctora. Disculpe. No se preocupe. No, para nada, no hay problema. Y incluso si se dan cuenta, no es lo que yo diga, por eso les menciono, déjenme consultar el manual, porque si fue un error mío de captura, pues se me fue, como en el caso de UNESCO y ONU, que se me fue, no me di cuenta. Ese es un error mío. Entonces yo, en cuanto surge una duda de ese tipo, voy directo al manual, lo reviso y cotejo lo que dice el manual. Y si el manual me señala que es de esa forma, pues solo que tenga un error en el manual, que suele pasar en ocasiones, pero siempre ustedes deben de tener su manual de APA cerca cuando estén haciendo trabajos para aclarar dudas. Pero qué bueno que se aclaró todo, ¿ok? ¿Alguien más que quiera comentar algo o que encontró algún error para que lo podamos corregir? Era una pequeña trampa para ver si estaban atentos. A ver si no estamos dormidos. No están. Rosario y los maestros Rosario y Álvaro están bien despiertos. Entonces, doctora, Más no sé si están despiertos. A lo mejor a las 7. ¿Dónde? A lo Entonces, mejor están viendo. Sí, Jonathan, dime. entonces quedamos que las citaciones parentéticas se usa en orden alfabéticamente cuando el autor tiene varias publicaciones, ¿no? Y en citación narrativa debe ir cronológicamente. Ok, va. Ok. Recuerda que en cuanto a los años, tanto parentética como narrativa deben ir, cuando el autor tiene varias publicaciones, deben ir en orden cronológico. Okay. Tanto en narrativa como en parentética. Cuando es narrativa,
el orden alfabético no es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes iniciar con ONU y terminar con INEGI, o iniciar con INEGI, y luego seguir ONU o UNESCO, no importa, porque es la narrativa. Tú incluso vas a revisar de qué manera puedes iniciar tu párrafo, tu oración. Pero lo que sí es necesario y es obligatorio, señala APA, es que los años deben estar ordenados cronológicamente. Ok, perfecto. De ese autor, de ese autor. ¿Alguien más? ¿Sí, doctora Estrella? Creo que aquí hay que hacer una aclaración. Una cosa es citar varias obras múltiples, y otra es citar varias obras de un mismo autor. Es diferente. Puedes tú consultar a lo mejor 3 artículos. Cuando la doctora Jiménez dice obras, se refiere a artículos o libros. Puedes haber consultado 3 libros, 3 artículos, tres materiales que te ayuden a ti para que te den una idea de algo que quieras redactar. Esos son diferentes obras. Y las obras efectivamente se citan por orden alfabético y en orden cronológico, dependiendo si es parentética o narrativa. Pero cuando es una obra de un mismo autor, e inclusive cuando es del mismo año, tiene otra forma de citarse. Así que sí, no hay que confundir la cita de varias obras y varias obras de un mismo autor. Así es, y recuerden que estoy en la diapositiva que dice organizar de 2 o más obras de los mismos autores por año. Por eso dice de los mismos autores. Cuando ustedes tengan la duda de cómo citar a un autor que tiene como 5 obras que estoy utilizando en mi artículo, en mi ensayo, muy bien, ustedes se van a ir a la sección que le pasamos en el grupo de WhatsApp y van a localizar citar obras. Y en citar obras se van a hallar con que el punto 2 señala que cuando son de los mismos autores por año de publicación debe seguir este formato. La práctica les va a ayudar muchísimo a ir aclarando todas sus dudas. Van a surgir y se van a ir aclarando, pero la práctica es la única que nos puede ayudar. Muy bien. Si no hay más dudas, continúa. Ok, citar partes específicas. Okay, citar las partes específicas. Bien, de una fuente hay que proporcionar una citación de autor y fecha de la obra e información de la parte específica. Hay muchas partes que es posible citar, incluyendo páginas, párrafos, secciones, tablas, figuras, materiales o notas de pie de página, capítulos, prólogos, otras secciones, así como segmentos de videos, audiolibros, y también nos menciona APA que se puede usar los números de diapositivas. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de material? Por ejemplo, para las cuestiones religiosas, obras religiosas o clásicas, porque, por ejemplo, ustedes me estaban comentando que están abordando cuestiones muy filosóficas. Entonces, yo supongo que están leyendo obras clásicas. Entonces, ese tipo de material, pues con partes numeradas canónicamente, pues tenemos que hacer la citación de una forma específica. Y tengo unos ejemplos. Si alguien quiere consultar esa parte que les estoy mencionando, está en la página 270 del material que les envié por WhatsApp. El PDF que les envié en la página 270 en el 8.13. Y tenemos que un solo autor con el año, específicamente la página o las páginas. Recuerden que PP es páginas y cuando es una sola P es una sola página.
Aquí nos dice que es de la página 3 a las 17. En Thompson 2020, diapositiva 7. ¿Qué significa esto? Que es un PowerPoint, ¿verdad? El que están citando. Y aquí, ¿qué significa? Que están citando páginas. Y aquí que tenemos solo una página que está citando. Entonces, esta forma específica de citación va a depender siempre del material que ustedes estén haciendo. Y APA, en la página 270, te da una serie de ejemplos que ustedes pueden consultar. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, continúo. El autor desconocido. Si recuerdan que en el ejemplo anterior de las mismas obras había uno de sin referencia, podemos encontrarnos con una obra que tiene el nombre del autor o de los autores, pero no tiene el año. Entonces sabemos que podemos usar el S.F. Pero también nos podemos encontrar con una obra que tiene el año, pero no tiene el nombre del autor o de los autores. Y nos menciona APA que cuando no se nombra el autor de una obra, el autor puede ser desconocido. Entonces, no o puede ser incluso identificado como anónimo, porque el mismo autor así lo maneja, anónimo 2020, por decir. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esta situación? Pues incluir el título y el año de la publicación en la cita. Si el título de la obra se pone en cursiva en la referencia, también se pone en la citación. Si el título de la obra no está en cursiva, entonces se utiliza comillas dobles. Vean este ejemplo. Este es un libro. Las referencias, no me voy a meter mucho porque es el tema de la doctora. La referencia, ay, perdón, ay, ¿qué le pasó a mi computadora? Ok. En las referencias, los títulos de los libros siempre van con cursivas. Pero en los artículos, los nombres de los artículos no van con cursivas. Por eso está el nombre del libro, está en Habilidades Interpersonales 2019. Y el nombre del artículo, Entiendo la memoria sensorial, entrecomillado. Y el año. Y cuando ustedes se encuentren con una obra que está específicamente el término anónimo, tienen que usarlo así. Anónimo, 2017. ¿Preguntas? ¿No? Fechas de traducción, reimpresión, republicación y reedición. Bueno, ¿qué pasa en esta situación? El sistema nos indica que las referencias que han sido traducidas, reimpresas, republicadas o reeditadas, que contienen dos fechas en la citación y en el texto, hay que separar los años con una diagonal, iniciando con el año anterior primero. Ustedes están leyendo clásicos, entonces si en algún momento esos clásicos, el libro que que están trabajando y el cual van a citar, está reeditado, pues tienen que poner primero el año anterior. En este caso es el libro de Freud y el primero es de 1900 y la siguiente edición es de 1953. Si observan, la separación es una diagonal. Repito, primero va el año anterior y después el siguiente de la segunda o tercera edición. Omitir el año en las citas narrativas repetidas. ¿Se acuerdan que también eso lo hemos platicado ayer? Bueno, APA dice que esto se permite siempre y cuando sea en el mismo párrafo. El año puede omitirse en una cita repetida varias veces, solo cuando aparece en un solo párrafo.
El año siempre se incluye en una cita parentética. ¿Qué quiere decir esto? Que tú en la narrativa puedes omitir el año del autor siempre y cuando estés en el mismo párrafo. Pero si tú quieres hacerlo y omitir el año parentético, no se puede. Eso no se puede, dice papá. Tienes que conservar el año en la cuestión parentética. Es decir, si dijera Kohler, 2016 entre paréntesis, yo no puedo eliminar el año. Tengo que agregarlo. ¿Alguna pregunta con este tipo de situación? No. No, ok, gracias. Autores con el mismo apellido. Se van a encontrar, sobre todo en América Latina, se van a encontrar autores con el mismo apellido. Entonces, ¿qué hacemos en esa situación cuando debemos citar a varios autores que tienen el mismo apellido? Bueno, si los primeros autores de varias referencias comparten el mismo apellido, pero tienen diferentes iniciales, hay que incluir las iniciales de los primeros autores en todas las citaciones en el texto, aunque el año de publicación sea diferente. Pero si varios autores de una misma referencia comparten el mismo apellido, no es necesario poner las iniciales en la citación. Lo que tenemos que hacer en este caso es citar la obra en el formato, autor y fecha. Por ejemplo, aquí tenemos a dos autores con el mismo apellido, Taylor y Taylor. Pero Taylor es otro autor y este es otro autor. ¿Cómo lo sé? Pues estas son las iniciales de su nombre, del primer autor, JM. Y esta es la inicial del primer autor, la T, que quiere decir que no es la misma persona, ¿verdad? Tenemos a dos autores compartiendo el mismo apellido. Que no puedo yo citarlo, Taylor y Taylor, porque podemos creer que es el mismo. APA dice que yo agregue primero las iniciales de su nombre. Si nada más tiene una, como es T, se coloca una, pero si tiene dos, como el primer autor, es J y M. Y el mismo orden, como siempre, alfabéticamente, se coloca. Aquí tienen otro ejemplo, por ejemplo, G de Guadalupe Hernández y Jiménez Izquierdo. Pero aquí tenemos a Pablo Alberto Hernández. Por Hernández pensarían que es el mismo. No, con diferente año. No, son distintas personas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como yo los voy a citar a ambos en esa afirmación que hago, para evitar ambigüedades, tengo que colocar la inicial o las iniciales de su nombre primero, seguido del apellido, en el formato que ya conocemos. Y cuando nos encontramos con autores de la misma obra y tienen el mismo apellido, por ejemplo, si yo publico un artículo y soy Jiménez Izquierdo, Jiménez, y tengo a otro compañero que se apellida Jiménez, no puede, en este caso sería Jiménez Jiménez, porque tenemos la misma obra. Entonces, en este caso, APA dice, pues tienen que ir los dos, Chen y Chen, o Jiménez Jiménez y el año. ¿Preguntas? Bueno. Abreviar los autores. No estamos, ya lo había dicho al inicio, no estamos obligados a abreviar el nombre de un autor grupal, pero se recomienda hacerlo. ¿Por qué se recomienda hacerlo? Para evitar repeticiones engorrosas o que aparecerá al menos 3 veces en el escrito. Si yo estoy usando una organización grupal como por ejemplo UNESCO y que tiene muchos informes sobre el tema que estoy manejando, pues sería engorroso que aparezca el nombre completo en todo mi escrito, ¿no? Lo que hago es que en la primera cita va el nombre completo y en la cita posterior ya utilizo la abreviatura. Pero si alguien quiere hacerlo, el nombre completo puede hacerlo, lo permite APA.
no hay ningún problema en esa situación, pero recomiendo y sugiero que se haga la abreviatura para que sea más fácil la lectura para aquel que consulte nuestro trabajo. Entonces nos dice qué hacer cuando es una citación parentética y qué hacer en una citación narrativa. En la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el 2015. Como es primera vez, recuerden, va entre corchete. Y en el segundo ejemplo está la Fundación Nacional de Ciencia, y así se abrevia, ¿eh? No es porque yo quiera, es así la tiene la organización abreviada. Organización de las Naciones Unidas, como siguiente autor, UNESCO. Bien. Y en la citación narrativa, organización, el nombre completo de la UNESCO, dentro de paréntesis la abreviatura y el año. Y lo mismo con el otro. ¿Alguna pregunta? Hasta ahorita todo claro. En las cuestiones de sitios web, publicaciones, periódicas, software y aplicaciones, ¿qué debemos hacer? Bueno, APA menciona que si nosotros utilizamos un sitio web para crear una cuenta, lo único que tenemos que hacer es mencionar el sitio en el escrito, pero no se hace la lista de la referencia. Por ejemplo, en este caso, si yo creé una encuesta en el sitio que muestran en pantalla, pues tengo que citar la liga donde lo hice, de donde trabajé la encuesta. Si revisé una revista buscando estudios, pero pues no para inducir el metaanálisis, también la cito, pero tampoco hago la referencia. Si utilicé un software estadístico como es SPSS, no le voy a hacer referencia, solo cito el nombre del software y la versión. Si usaron un software para hacer un análisis cualitativo, hay que citar el software y la versión, más no hay que hacer referencias. Hay que mencionar algo y dejar muy claro. Esto es estas cuestiones, pero si yo entré a un sitio web y copié o parafraseé la idea, que es una cita directa o indirecta, del sitio, por ejemplo, el sitio de la UNESCO, el sitio del INEGI, o el sitio de la Dirección General de Estudio Superior, o el sitio de la propia SEP, y tomé esa información de ese, y lo estoy citando en mi escrito, entonces tengo que colocar el nombre completo, la abreviatura, si es que la tiene, y el año de publicación. Tengo que seguir el formato autor y fecha. Y si es una agrupación o un autor grupal, ya saben qué formato aplicar, ¿ok? ¿Quedó entendida esta parte? Seguimos. La citación por el tipo de autor. Esto lo vimos el día de ayer, pero lo retomamos. Recuerden que cuando es un solo autor, la citación aplica este formato. En parentética y la narrativa sigue este formato. Cuando son dos autores y es parentética, se utiliza el amper. Y por supuesto, en la narrativa es la Y. Y el único que queda entre paréntesis es el año o los años. Cuando es tres autores, APA nos indica que debemos utilizar el et al. El et al se utiliza para cuestiones en plural y significa y otros. En este caso, lo que hago es citar el apellido del primer autor seguido de et al, punto y coma, y el año de publicación. Pero cuando es narrativa, nos dice que es
el primer año, el primer apellido del autor, el et al, si se fijan aquí ya no hay punto y ni coma, el año, entre paréntesis. Cuando hay 4, 5, 6, 7 autores, porque llegan a encontrar obras con 7 hasta 8 autores, pues sabemos que tenemos que usar el et al. Ya a partir de 3 o más es el et al. Cuando es el autor institucional o grupal, este es el formato que he venido platicándoles y la cita posterior. Pero cuando se encuentre con un autor que no tiene abreviatura, lo correcto es el nombre completo. ¿Okay? No inventar la abreviatura, porque a veces creemos que está bien, pero no. Si es el nombre, no tiene abreviatura, se escribe como tal en el paréntesis y en la narrativa. Para evitar ambigüedades, ¿qué tenemos que hacer para evitarlas? Bueno, hay que tomar en cuenta, como que hemos estado manejando citas de un autor, 2 autores, 3 o más. Pero ¿qué suele ocurrir? Que estos autores tienen varias obras. Y en esas obras, que a veces figuran como autor principal y coautores, van cambiando los coautores en la publicación. Por ejemplo, notan que la primera obra son 3 autores, Capor, Bloom, Montes, y luego sigue el et al. Pero observen que estos dos coinciden. Estos dos coinciden aquí, pero ya el tercero no. Ya son 3 autores. Estos 2 autores ya son diferentes. Y en el que sigue coinciden. Permítanme, me volví a pasar. Estos coinciden, este y este coinciden, pero no son los mismos. Estos dos no están aquí. No son. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Me dice que si la citación en el texto con 3 o más autores se cortan a la misma forma, hay que escribir tantos nombres como sean necesarios para distinguir las diferencias y hay que abreviar el resto con et al en cada citación. Entonces, cuando ustedes se encuentren en esa situación, recuerden que es importante hacerlo de esta manera. En cuanto al orden, ya lo vamos a ver mañana, el orden en este tipo de casos. Cuando las referencias tengan más de un autor o autores y años de publicación idénticos, entonces nos dice que hay que incluir una letra minúscula después del año. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a Capor, Bloom y Montes. Y tenemos el año de la publicación. Es decir, si Capor, Bloom y Montes publicaron 5 artículos en el mismo año y todos son del 2017, entonces sería 2017 A, B, C, D y E, porque los estoy citando. Siempre y cuando los vaya yo a citar, si no es así, pues no tiene sentido. ¿Ok? Y UNESCO publicó 3 informes en ese año que habla sobre la corrupción, el combate a la corrupción desde la educación básica. Bueno, entonces voy a citar las 3 fuentes, pero como son del mismo organismo y son del mismo año, pues tengo que agregar A, B y C. ¿Preguntas? Sí, doctora. ¿Me escucha, verdad? Sí, sí la escucho. Todos esos cambios o esas, ¿cómo pudiera decir? Me los permite hacer cuando yo agrego una fuente. Ya ve que en referencias le agrego una nueva fuente y ahí voy llenando los campos. Todo eso me lo va a permitir. Bueno, para referencias es una cosa. Para citar.
Es que tengo la duda cuando dice, por ejemplo, esa duda se me surgió en diapositivas anteriores, pero dije, bueno, igual y en las siguientes me los aclaran. Por ejemplo, cuando se dice, se cita, pero no se enlista en la referencia. Cuando yo arriba dice referencia, le agrego una nueva fuente, al final en la bibliografía, yo nada más le doy agregar bibliografía y automáticamente me aparecen todas las referencias. Sí, las referencias que yo tengo durante el texto, que en realidad son las citas. Pero ¿cómo es citar sin hacer la referencia? Ok, porque eso lo vas a tener que hacer manual. ¿Por qué? La cita Porque es manual. en ese caso, cuando la cita no se hace referencia, tienes que hacerlo manual. Okay, por eso sí, es, por ejemplo, el SPSS 25 o el Atlas TIP que usaste para cualitativos, no le vas a hacer una referencia, tienes que hacerlo manual. En este estudio se utilizó Atlas TIP, versión tal, y ya, lo mencionas, ¿no? Sí, O así lo estaba yo entendiendo. Así lo estaba yo entendiendo. Por ejemplo, cuando mencionó de un sitio web que lo puedo copiar, ¿no? Y pegar la liga, pero no le voy a hacer una referencia, sino que eso lo voy a hacer manual. ¿Así es? Exactamente, eso no. Ahora, si tomaste de la página de la UNESCO, de algo que publicó UNESCO, y tomaste esa idea y la citaste en tu trabajo, sí tienes que citar la página web. Eso lo vamos a ver mañana, pero sí tienes que hacerlo. Ahí sí le harías su referencia. Ok, gracias. Doctora. Sí, dígame. Vamos a suponer, yo leo autores y ya cuando voy a poner bibliografía, pero leí otros que me sirven para fortalecer lo que leí de un autor, pero no tomo nada, ni página, ni nada. ¿Pueden aparecer como consultados? Sí, así es. Está en la página 269. En la 269, citar obras, menciona APA que para destacar la obra o las obras más pertinentes para sustentar tu argumento en una oración, a veces se coloca primero entre paréntesis y en orden alfabético la frase de véase también, aunque no esté en la lista de referencias. Dice que lo mismo hay que ordenarlo alfabéticamente, etcétera, etcétera, y nos dice que es, por ejemplo, digamos, Jiménez y Vázquez, 2020, pero véase también a Pérez y López, ¿no? En el 2010. Correcto. En el de todos modos se cita. Ajá, sí se cita. Correcto. Sí, se cita. Gracias, doctora. Gracias. La página 269 y 270, en los últimos párrafos. Aquí lo anoto. Página 269 y 270. Muy amable, doctora. Nada. ¿Alguien más? Bueno. Ok, pues bueno, justo a tiempo. Pues para saber si no hay dudas, porque yo creo que no hay muchas dudas, porque son muy pocos los que preguntan, vamos a elaborar una actividad. Van a hacer la citación considerando lo siguiente, una citación narrativa de dos autores de la misma obra. Luego, o una que tenga parentética con tres autores de la misma obra. Cuando señalo de la misma obra es el artículo, el capítulo, el libro que ustedes usaron o la tesis, que si tiene uno, dos o tres autores. Si encontraron un informe de INEGI, de la ONU, UNESCO
la SEP, o cualquier otro, pues tienen que hacerlo de forma narrativa y parentética. No quiero todo el discurso, así como les di los ejemplos, la forma en que debe llevar según los lineamientos. Se pueden apoyar de la actividad que realizaron en el curso impartido por la doctora Estrella, y en caso de que no lo tengan, pues ahorita les paso 2 artículos y vemos cómo, o si ustedes pueden encontrar 2 artículos, también podríamos trabajarlo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Les parece 10 minutos para esta actividad? Y ustedes me la hacen llegar en WhatsApp para que yo lo comparta en este momento. O ustedes también lo pueden compartir en pantalla. Todos les di habilité la opción para compartir. ¿Alguna duda? Si alguien lo quiere hacer a mano y tomarle fotos, se vale. Me lo puede hacer, tomarle la foto y me la manda por WhatsApp. Y yo la comparto aquí en pantalla. Vamos a hacer un solo ejemplo, nada más. Bueno, un solo ejemplo no. Van a ser todos lo que estoy pidiendo. Ok. Por supuesto, tienen que ser varias obras. Por eso les pedía que usaran el ensayo de la doctora, porque ya tienen citas en el ensayo. Supongo que de más de un autor también, ¿verdad, doctora Estrella? Doctora Estrella. Sí, así es. Ok. Entonces, sí. Les repito, si alguien no puede hacerlo en su computadora y quiere hacerlo a mano, hágalo. Si le quieren tomar captura de pantalla a su documento, también. Lo quieren hacer en PowerPoint, también es válido, ¿ok? Bueno, voy a darles 10 minutos para hacerlo y voy a silenciar mi micrófono, pero aquí voy a estar por si tienen alguna duda.